Hoy vamos a hablar del valor del coraje. ¿Usted ha escuchado esa palabra? ¿Ha escuchado esa palabra? Levante la mano quien no haya escuchado esa palabra. Aquí hay uno. ¿Alguien más no ha escuchado qué significa la palabra coraje? Bueno, hoy vamos a descubrirlo. El coraje es un valor cristiano que se caracteriza, escúchelo bien, por la valentía y la confianza. Acordémonos cuando se inició esta serie, que el Señor empieza hablándonos desde la creación, cuando hizo al hombre y a la mujer a su imagen, conforme a su semejanza, y que después, cuando todas las generaciones empezaron a multiplicarse sobre la tierra, se inició la maldad de los hombres, y dice la palabra que la maldad era mucha, y el Señor escogió a uno junto con su familia, a Noé, y le dio una orden, le dijo: ve y construye un arca, calafatéala por dentro y por fuera. Y Noé duró junto con su familia construyendo esa arca 100 años. Esa arca, les explicaba yo, que es un tipo de Cristo, que tiene una puerta y que Jesucristo es la puerta. Y les explicaba que en los principios y valores del reino de Dios, el Señor nos ha venido hablando a cada uno de nuestra necesidad de conocer esos principios, esos valores, para atesorarlos en nuestra mente y en nuestro corazón y vivir por ellos, enseñándoselos a otros. Porque si no los enseñamos, pues nada estamos aprendiendo, porque si aprendemos algo, existe algo precioso que hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente, y es que cuando algo queda atesorado allí, existe una sed grandiosa, un mover poderosísimo del Espíritu Santo que nos lleva, que nos mueve a hablarles a otros de esos principios y de esos valores. Cuando tú naciste de nuevo, y pregúntate, hoy aprovecha eso, pregúntate, ¿tú has nacido de nuevo? Una de las sintomatologías del haber nacido de nuevo es el deseo de ir a contarle la buena noticia a otro. Piensa en eso. Por eso el Señor trae este principio, el valor del coraje. Entonces, el coraje también es un valor muy apreciado en la tradición cristiana y se refiere a la fuerza interior para actuar que Dios le da por fe al Hijo de Dios, a su Hijo. Él pone ese querer como el hacer en el creyente, tal como dice allá en Gálatas. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así el creyente actúa en amor y en verdad. Ya es diferente, ya empieza él a vivir la vida de una manera diferente. Ya no ama lo que antes amaba. Si antes amaba pelear, discutir, gritar, vivir en contiendas, si antes el semáforo lo incomodaba, ahora ya no lo incomoda. Y hablábamos hace 8 días del principio de la verdad, que ya no mentimos, que ya no hacemos trampa, que ya no hacemos negocios equivocados, que ya no tratamos de engañar a nuestro prójimo, sino que ahora por amor le servimos. Incluso en medio del miedo, en medio de la oposición o en medio del sufrimiento, ahí empieza a notarse el coraje del cristiano, el valor del cristiano. Entonces, mis amados, no se trata de la ausencia de miedo. El miedo va a estar en nosotros toda la vida. Me acuerdo yo cuando en la universidad las primeras veces me llamaron a hacer una exposición delante de los 22 compañeros que tenía en mi curso. Me temblaban las piernas, se me acabó la saliva, se me pusieron los labios blancos y no fui capaz de hablar.
Y el maestro me dice, siéntate, un día vas a aprender. Y la verdad es que aprendí. La verdad es que eso se cumple, porque Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, y Él es el que nos da la fuerza, incluso cuando haya miedo. La ausencia de miedo no está en el corazón del creyente. El corazón del creyente también tiene miedo. Somos seres humanos creados por Dios. Pero aprendemos algo, mis hermanos, y es aprender a ser firmes y justos conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra, y ese es el valor que hoy vamos a estudiar. El fundamento bíblico, entonces lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Y yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, y este mandato que estoy leyendo no fue solo para Josué. Es un mandato que hoy es vivo para usted. Es vivo para cada uno de nosotros. Y dice el Señor así, mi mandato es, y fíjate en esa palabra, mi mandato es. Él está diciendo, esta es la orden que yo te doy a ti. Esto es lo que te quiero enseñar. Esto es lo que yo te ordeno, esto es lo que yo te mando hoy. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Y cuando dice no tengas miedo, es que sepas, que tengas esa certeza de que Él está contigo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios, mira lo que dice, está contigo donde quiera que vayas. Tú no lo ves. Tú no lo ves, pero lo puedes experimentar. Aquí hay alguien que en medio del miedo haya experimentado el poder de Dios. Amén. 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 Pues tiene que experimentarlo más. Porque es que, ¿sabe qué? Ese poder que da Dios para sus hijos, para vencer el miedo, para vencer en medio de las dificultades, es un poder que es eterno. Es un poder que no se acaba. Es un poder que no es limitado. Porque el valor del coraje va a persistir siempre en el corazón del ser humano, del Hijo de Dios especialmente. Siempre va a estar allí, y por eso el Señor viene y dice, sé fuerte y valiente. Y luego dice, estaré contigo todos los días, donde quiera que vayas. Amén. Y en ese mismo texto de allá, de Josué capítulo 1, dice, y en todo lo que emprendas, prosperarás y tendrás éxito. Entonces, aquí el valor del coraje se basa en la confianza ¿en qué? En la presencia de Dios. Tú debes aprender a confiar que Dios está presente contigo. Pero para eso tienes que actuar. Para eso tienes que orar. Para eso tienes que hablar con Él, comunicarte con Él. Si tú lo crees, si tú crees que Él es el que hace todas las cosas, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, entonces esas verdades deben estar atesoradas en tu corazón, porque esa es la confianza que el Señor quiere poner dentro de ti. Por eso es que dice Él que acompaña a su creyente, al creyente lo acompaña durante todo su caminar en la tierra. No es que el Señor acompañe unas veces sí y otras veces no, pero nos manda a que estemos orando todo el tiempo, porque Él está presente todo el tiempo. ¿Entiendes esto, mi hermano? ¿Lo crees? Amén. La iglesia diría amén. Amén. Yo digo amén. ¿Tú qué dices? Amén, amén, mis hermanos. Segunda de Timoteo 1:7 nos da un poco más de luz. Nos dice, pues Dios
no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces, fíjate en esto. Dios no te dio un espíritu de temor. Él no te dio eso. Dios no te dio un espíritu de timidez. Entonces, contra esos dos tienes tú que luchar. Así pases toda la vida haciéndolo, un día te vas a dar cuenta de que sí te puedes parar al frente a hacer una exposición y no te vas a asustar. O mira en estos momentos cuáles son tus miedos, cuáles son tus temores, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus angustias, cuáles son tus incapacidades, y piensa en eso, pues el Señor te dio amor, poder de Dios, y te pone la característica especial de ser una persona autodisciplinada. La autodisciplina no viene de aquel tipo de personas que todos los días se levanta a las 5 de la mañana y se arregla y a las 6:30 está afuera en la calle diciendo voy a buscar trabajo. No, la autodisciplina viene manifestándose en los dones y en los talentos que Dios le da a cada persona para que los use sabiamente, espiritualmente, para que viva bien en esta tierra. Se dan cuenta entonces que si aplicamos estos principios, entonces Dios sí nos transforma. ¿Lo crees, iglesia? Amén. Y aprende esto. Un cristiano corajudo no se hace a sí mismo. Un cristiano corajudo proviene de la llenura del Espíritu Santo, que capacita al creyente para enfrentar todo en esta vida, sea bueno o sea malo. Entonces tú tienes que llenarte de coraje, porque es Dios quien hoy te está enseñando. Miremos un ejemplo en Hechos 4:13. Nos dice así: los miembros del concilio de Jerusalén quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes, y escuche esto, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Ahora, tú pregúntate, ¿tú has estado con Jesús? ¿O qué dices? Aquí hay personas que llevan más de 15 años en esta iglesia. Hay personas que llevan más de 8 años. Hay personas que llevan más de 1 año en esta iglesia. Y yo les pregunto, ¿has estado con Jesús? Amén. Porque es que a ellos los identificaron, a Pedro y a Juan, los identificaron como unos que habían estado con Jesús. Pero el hecho de haber estado con Jesús es lo que a ellos los transformó, es lo que a ellos les dio ese valor que los demás empezaron a reconocer y empezaron a decir, esa gente son pescadores, ¿de dónde acá salieron con lo que hacen y con lo que dicen? No tienen ninguna preparación en especial en las Escrituras, pero miren, y tal vez estaban diciendo, esos son mejores que los fariseos y que los escribas. El pueblo tal vez estaría diciendo eso, y por eso tenían seguidores en ese momento. ¿Ves? Ahora Dios te dice hoy a ti, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, pero sales de aquí y ¿cómo vas a salir? ¿Vas a salir creyendo que de verdad eres un cristiano que tiene coraje, que eres valiente, que eres esforzado? De eso se trata esta enseñanza el día de hoy. Tú no puedes salir de aquí siendo el mismo. En lo que hagas,
Si eres estudiante universitario, tienes que tener coraje. Si eres un empresario, tienes que tener coraje. ¿Cuál coraje? El que te da el Espíritu Santo. Porque en esa fuerza tú emprendes tu negocio, tú llevas a cabo tu empresa, tus artes, tus talentos, todo lo que tú eres en el Señor, tú lo puedes. Por eso dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. El resto, si no lo hacemos y nos vivimos es orando y pidiéndole al Señor que haga en nosotros, pero nosotros no hacemos nada, estamos pisoteando la palabra del Señor y no conseguiremos absolutamente nada en esta vida. Los hijos de Dios vivimos ¿cómo? Por fe. Y nuestra fe es la fe del Hijo de Dios. Esa es la fe que nos mueve. Esa es la fe que mueve montañas. Entonces podemos ver, mis hermanos, podemos estar de acuerdo ustedes y yo, que el valor del coraje es la disposición para afrontar la agonía. ¿Se ha sentido agonía cuando tiene un examen en la universidad? Cuando tiene una entrevista, ¿ha tenido agonía? ¿Ha tenido dolor? ¿Se ha enfrentado a peligros? ¿Ha tenido incertidumbres? ¿Ha tenido intimidaciones? El trabajo, los negocios, las cotizaciones, el competir con otros que hacen mejor las cosas que yo, ¿no te intimidan? El competir con otros que hacen las cosas mejor de lo que tú haces, ¿no te intimida? Si nada de eso sucede, si tú no afrontas la agonía, el dolor, el peligro, la incertidumbre o la intimidación, entonces eres de piedra. Pero si eres un cristiano, si eres creyente, por todo esto pasas. El asunto es cómo lo resuelves. ¿Cómo lo resuelves? Entonces un cristiano corajudo tiene un rasgo personal que lo caracteriza por actuar a pesar del miedo o a pesar del peligro. ¿Me hago entender, mis hermanos? El cristiano creyente corajudo debe perseverar a pesar del dolor físico, a pesar del dolor emocional, a pesar de la persecución, a pesar de todas las vicisitudes que se le puedan presentar en la vida. Un cristiano corajudo se levanta y actúa en fe, con fortaleza espiritual, incluso cuando tenga que pagar un precio muy alto. Amén. Amén. Para ilustrar un poco más, vamos a ver 4 características que deben identificar a un cristiano corajudo. Número 1. El cristiano corajudo tiene una fe firme. Tiene una fe firme tanto que confía en Dios. En su Dios, en el creador de los cielos y la tierra. ¿Eso está pasando en ti? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú confías en Dios? ¿Tú sabes que eres creación de Dios? ¿O todavía lo pones en duda? Piensa en eso. ¿Jesucristo murió en la cruz por ti o murió por otros y no por ti? ¿Qué piensas? ¿Por qué haces lo que haces? El cristiano corajudo, repito, tiene una fe firme en el Señor, incluso en medio de cualquier circunstancia. ¿Se acuerdan de la reina Esther? En ese tiempo les invito a que busquen allá en la Biblia, en el Antiguo Testamento, busquen la historia de Esther y la lean. Porque esa historia trae mucho poder para el cristiano. Muchas veces el cristiano no recibe poder de Dios porque no lee la Biblia. Y en la Biblia hoy nos recuerda
el pasaje de Esther, que fue una mujer que el rey Asuero la escogió para que fuera reina, y duraron haciéndole un proceso de muchos meses de purificación, de consagración, de dedicación, de belleza, de muchos aspectos para podérsela presentar al rey. Pero a su vez, en ese tiempo, se emitió un decreto para perseguir al pueblo judío, al pueblo de Israel, para destruirlo. Y Mardoqueo, su familiar, se acercó a ella y le dijo: Esther, quieren destruir al pueblo, quieren acabarlo, quieren desaparecerlo. ¿Qué vas a hacer tú, que eres judía, pero eres la esposa del rey Asuero? Y ella empieza a pedir una audiencia con el rey, una audiencia extraordinaria con el rey. Y no cualquiera podía pedir una audiencia extraordinaria con el rey, incluyendo a la reina. Por lo tanto, ella se estaba exponiendo a que el rey ordenara su muerte. ¿Pero fue corajuda, les pregunto? ¿Fue corajuda? Tuvo coraje y fue y se presentó ante el rey y actuó. Llevó el mensaje y halló gracia a los ojos del rey Asuero. Y el decreto se echó atrás y se impidió el destruir al pueblo judío. Eso es ser corajudo. Eso es tener coraje. Eso es actuar. Mis amados, hay personas que pasan los años, pasa la vida, y algún día dicen: no, es que la vida que a mí me tocó fue esa. Pero no se atreven a pensar que por la vida les pasaron muchísimas oportunidades que no aprovecharon. Es mejor caerse 1000 veces y levantarse cientos que jamás haber aprovechado una oportunidad. Un día había un artista que trabajaba el mármol y tenía una gran roca de mármol dentro de su taller, pero la miraba siempre y seguía haciendo sus otras obras, hasta que un día llegó otro artista a saludar, y este artista, el dueño del taller, le dice: mira, ahí tengo esa roca grande de mármol que me está haciendo estorbo, la tengo ahí hace muchos años, ¿por qué no la coges y te la llevas y miras a ver qué haces con ella? Y el artista dijo: me parece bien. Y mandó a sus discípulos a que la recogieran y se la llevó. Pasado el tiempo, ese artista un día fue a una gran exposición que había y entró, y allá estaba el artista con un monumento cubierto. Y cuando lo destapó, era nada menos que la obra del rey David desnudo, hecha por el artista Miguel Ángel. Pero el otro artista no vio qué hacer con ello. Eso es tener coraje. En tu vida, Dios te ha dado muchas cosas. Dios te ha dado muchos talentos. Dios te ha dotado de dones, de características especiales. Pero a veces, por tus malos deseos, por tus malos pensamientos, por andar ensimismado en ti mismo, no ves las bendiciones que Dios te ha dado. Por eso debes estar más atento. Por eso debes tener una fe firme, confiar en Dios. Y para confiar en Dios tienes que conocerlo. Para que tú puedas estar en control aún en medio de las circunstancias que vives, debes conocer a tu Dios, quien te dice: yo soy fiel y verdadero, no te dejaré ni te desampararé, siempre estaré contigo. Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados,
que yo los haré descansar. Pero tú tienes que dar el paso, no te puedes quedar quieto. Muchos dicen, yo salí de mi universidad, me gradué, obtuve el título. ¿Y qué ha pasado con mi vida? Nada. Pues tú eres el responsable de hacer que pase, porque si eres lleno del Espíritu Santo, Dios te llevará a prosperar y a tener éxito. Amén. Amén. Número 2, un cristiano corajudo tiene el amor verdadero. Un cristiano corajudo que es valiente y esforzado tiene el verdadero amor. Tiene el valor para defender y actuar por amor al prójimo, tal como lo hizo nuestro Señor Jesús, o como lo hizo Pablo. ¿Se acuerdan de la historia de Pablo? Que antes de ser Pablo se llamaba Saulo. ¿Has escuchado? ¿Has leído esa palabra? Vuelve a leerla. Yo te invito a que vuelvas a leer la historia de Saulo, que era un perseguidor de cristianos. Y como él mismo lo dice, formado en la escuela de Gamaliel, romano, con nacionalidad romana, que en ese tiempo era una gran distinción. Como por decir algo, venir a hablarle hoy a un haitiano y decirle, yo tengo la nacionalidad colombiana. Decirle a uno de Cabo Verde, yo tengo la nacionalidad colombiana. Eso es una gran distinción, así muchos no lo crean. O como ir hoy en día a Venezuela y decirle a un venezolano, yo tengo la nacionalidad colombiana, cuando antes era un orgullo ser venezolano. Entonces el cristiano corajudo debe actuar como Pablo. Debe actuar como Pablo, que cuando fue derribado en el camino de Damasco y el Señor le dice, oye, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Por qué me persigues, Saulo? Y Jesucristo nuestro Señor se revela a él, se presenta delante de él. Tú debes ser una persona que le dice al Señor, ven y háblame, ven y muéstrame quién eres tú. Lee la palabra, estudia tu palabra, estudia tu Biblia, ábrela en los salmos, conoce las historias de los hechos de los apóstoles. Preocúpate por conocer las cartas de Timoteo, todas las cartas, el Apocalipsis. Preocúpate por leerlas, preocúpate por meditar en ellas, porque allí el Señor te manifestará su amor y te hará como a Pablo. Amén. Amén. Te hará como a Pablo. ¿Y qué hizo Jesús? Piensa en eso. Número 3. Un cristiano corajudo tiene un compromiso con la verdad. Es decir, el cristiano corajudo debe ser valiente para hablar y para vivir en la verdad del Evangelio, aunque le cueste. ¿Cuántas personas tenemos en nuestras iglesias? Hablo de la iglesia del Señor en toda la tierra, de la iglesia universal de Jesucristo. Hablo de esta iglesia local, hablo de la iglesia cristiana de esta ciudad, hablo de la iglesia cristiana en Colombia. ¿Cuántos se callan porque les dicen, a mí no me hable de su Dios, y no lo vuelven a hacer y se callan? Es que ellos son muy católicos y no se les puede hablar de mi religión. ¿Y quién dijo que tú vas a hablar de tu religión? Tú vas a hablar es de la verdad de la salvación, que es en Cristo Jesús, quien murió en la cruz, quien se entregó por ti, quien se sacrificó por ti para perdonar tus pecados, para redimirte. Y por eso fue que te predestinó y por eso es que estás aquí. Él te eligió, Él te amó desde antes de la fundación del mundo, y tienes la cobardía de callar. No puede ser. Un cristiano corajudo tiene un compromiso con la verdad del Evangelio.
Aunque le cueste, debe ir a predicar. Aunque lo hagan su enemigo, debe ir a predicar. Mi familia se convirtieron en enemigos míos. Ya muchos no me saludan, muchos nunca más volvieron a hablarme, pero yo asumí el compromiso y fui y les llevé la verdad del Evangelio, mis amados. Y con muchos lo sigo haciendo diariamente. Y quiero darles un pequeño testimonio. Mi sobrino Camilo Ballesteros, quien estudió filosofía en la Universidad Nacional. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Ateísmo, recalcitrante. Hijo de papá filósofo de la Universidad Nacional, también ateo, recalcitrante, que murió ya hace más de 2 años. Incluso yo pensaba que mi sobrino no iba a llegar a los pies del Señor. Mi hermana mayor, su mamá, que murió hace 2 meses, ese día tomé la decisión de empezar a tener contacto nuevamente con él. Hoy está leyendo la Biblia. Hoy está leyendo la Biblia. Hoy está viendo el canal de las predicaciones de Visión Colombia. ¿Tú los ves? ¿Tú ves las predicaciones de nuestro canal en Visión Colombia? Aliméntate, porque allí hay mucho nutrimento espiritual para tu alma. Muchas veces a nosotros nos da el Señor muchísimas riquezas espirituales y nosotros las rechazamos, nos negamos a ellas y no las aceptamos. Pues mi sobrino las aceptó y está escuchando la palabra del Señor, y creo que pronto lo tendremos en esta ciudad, tal vez predicando el Evangelio para la gloria de Dios Padre. ¿Y tú? ¿Por qué no le das un codazo a tu vecino ahí y le dices, ¿y tú? Hazlo. ¿Y tú qué haces con tu esposa? ¿Y tú qué haces con tus hijos? ¿Y tú qué haces con tu suegra, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos si los tienes? ¿Qué haces con ellos? ¿Eres un cristiano corajudo o eres un cristiano cobarde? Silencio total. Número 4. Número 3, creo que era. 4. Bueno, no voy a saltármela porque es que esta es muy importante. Ahí dentro del 4, ustedes se acuerdan de la historia de Ruth, ¿cierto? ¿Sí? ¿Conocen a Ruth, la de la Biblia? ¿Han leído? Son 3 capítulos. Tómese hoy la tarea, son 3 capítulos. Léalos. Llénese. Pero mire, Ruth fue una mujer que se casó con un hijo de Noemí. Y Noemí se habían salido del pueblo de Israel y se fueron a buscar tierras nuevas, lugares nuevos, lejos de la presencia de Dios, que porque había allí, en el pueblo de Israel, había habido una hambruna. Y ella se conoce con un hijo de Noemí y se casa con él. Y al poco tiempo, este hijo murió. Y el esposo de Noemí también murió. Y el otro hermano del esposo de Ruth también murió. Y quedó Ruth con Orfa, su cuñada, ¿no? ¿Con cuñada o cuñada se dice? Cuñada. Y quedaron. Y Ruth les dice, pues yo ya me quedé sola, mis hijos murieron, mi papá se murió, ¿por qué no se van ustedes entonces a seguir su vida? Y yo me regreso a mi pueblo. Y es cuando ella dice, ya no me llamarán más Noemí, sino me llamarán, ¿cómo? Mara, que quiere decir amarga. Su corazón se había amargado, se había dolido, porque donde había ido no había encontrado bendición, sino maldición. Pero Ruth, esta mujer valiente,
esta mujer corajuda le dice: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré. Donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Amén. Eso tú lo puedes decir hoy en día. Dentro de la iglesia del Señor, nosotros podemos decir: a donde tú vayas, Señor, yo iré. A donde tú me envíes, yo estaré. Lo que tú digas, eso será lo que yo haré. Tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo. Eso es lo que tú debes hacer si eres un cristiano lleno de coraje. Porque si eres valiente y esforzado, el Espíritu Santo te está ayudando a hacer la tarea. Acuérdate, no es en tus fuerzas, no es en tus fuerzas, porque en las fuerzas tuyas es ¿qué? ¿Qué es? ¿En tus fuerzas qué es? Imposible, mis hermanos. En nuestras fuerzas es imposible. Y ahora sí, número 4, 5. Bueno, están bien atentos. Un cristiano creyente y corajudo resiste el mal. Un cristiano creyente y corajudo dice no al pecado y se mantiene fiel a las Escrituras. Dice no a la pornografía, dice no a la mentira, no a los negocios torcidos, dice no al engaño, no a la trampa, dice no a las malas amistades. Un cristiano corajudo se niega a participar del mal. Un cristiano corajudo no vota por los comunistas. Un cristiano corajudo se levanta a hacer el bien. ¿Se acuerdan de Rahab? ¿Han oído hablar de Rahab? Una mujer que allá en el tiempo de los patriarcas, podemos decir, ¿cierto? En la época de la liberación, de entrar a poseer las tierras, esta mujer era una prostituta. Tenía una mala vida. Tenía una vida de caminos equivocados. Pero cuando conoció a los espías y conoció el propósito de Dios, tomó la decisión de protegerlos. Tomó la decisión de ser valiente, tomó la decisión de ser corajuda y los escondió, los protegió, aún a pesar de saber que si descubrían, escuche bien, la exposición tan tremenda de ella, no solo la iban a matar a ella si la descubrían, sino que iban a matar a toda su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, sus tíos, sus primos, sus hijos, si los tenía, los iban a matar a todos. Eso es ser corajudo. Pero muchos le tienen este temor al tío, al papá, al abuelo. Lo que dice el abuelo es ley en esta casa. Y eso no es cierto. La ley está en la palabra de Dios. Los principios y valores vienen de la palabra de Dios. Hay mucho que ir a corregir en la casa. Hay mucho que ir a corregir en las familias. Hay mucho que necesita ser transformado en nuestras familias para que podamos decir que entonces ahora sí estamos entrando en el camino del bien y no en el camino del mal. Bien, mis hermanos amados, tenemos que actuar como Rahab, tenemos que actuar como Pablo, tenemos que actuar como Ruth, tenemos que actuar como el Señor Jesús nos enseña, a ser valientes y esforzados, porque ese es el llamado que el Señor nos hace. Precisamente ese valor del coraje, la más alta demostración de coraje, la encontramos en el Señor Jesucristo. Él enfrentó la cruz con valentía. Él se entregó por ti, ¿lo sabías? Él se entregó a morir por causa de tus pecados y de mis pecados. Él se entregó sabiendo todo lo que le esperaba y caminó a la cruz paso a paso, recibió esa corona de espinas, recibió todos esos azotes, recibió todo ese sufrimiento que sabía que vendría de antemano. Él lo recibió
pero lo recibió obedeciendo por amor hacia nosotros. Por amor a nosotros lo hizo. ¿Cuánto amor estás prodigando tú a tus hijos? ¿Tú crees que dar amor es comprar un regalo? ¿Tú crees que dar amor es darle un apartamento a un hijo? ¿Tú crees que dar amor es regalarle el mejor celular a un hijo? ¿Tú crees que dar amor es dar bienes materiales? No, el mejor amor que podemos entregarle a otro es el amor de Jesús, porque Él murió y se entregó a sí mismo por nosotros. Siendo Dios se hizo hombre, descendió y se hizo hombre, tomó forma de hombre, fue y se entregó en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, pero ascendió a los cielos porque resucitó al tercer día y se sentó a la diestra del Señor, del Padre, y nos dejó una promesa: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nos dio una gran comisión para que fuéramos valientes, y nos dijo que fuéramos a hacer discípulos en todos los lugares de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos entrega la promesa, pero ¿por qué fue? Él mismo fue el que dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan ustedes. ¿Cuántas veces vamos? ¿Cuántas veces vamos, hermanos? ¿Cuántas veces vamos a saludar al vecino, a la vecina? ¿Cuántas veces vamos a golpear la puerta de mi vecino, de mi familiar, que me dice que no quiere escuchar de Dios? ¿Cuántas veces vamos? Ya fuiste una vez, 2 veces, 5 veces te rechazaron. Sigue yendo, porque eso es ser valiente. El Señor Jesucristo nos enseñaba: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él, juntos como amigos. Eso quiere el Señor. Pero miremos otros tópicos. Los mártires de la iglesia primitiva, que entregaron sus vidas con valentía, a pesar de las atrocidades que se cometieron con ellos. Pablo fue decapitado, pero entregó su vida con valentía. Pedro fue quemado vivo y puesto de cabeza por petición misma de él. Otros fueron aserrados, otros fueron quemados en la hoguera, pero nunca negaron al Señor Jesucristo. ¿Y qué de los mártires de hoy? En Uganda, en Senegal, en Turquía, en Irán, en Irak, en Afganistán, en Corea del Norte, en Somalia, en Libia, donde todas las semanas están asesinando cristianos, los decapitan o les queman las iglesias junto con ellos en medio de un culto, los están quemando. Hace menos de 2 meses, en Somalia, quemaron una iglesia donde había 300 personas congregadas y a todos, hombres, mujeres y niños, los asesinaron. Eso es ser un cristiano corajudo, valiente, porque en ningún momento niegan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías, mi hermano, que hoy, en este año 2025, hay más de 360 millones de cristianos que están siendo perseguidos en el mundo, incluyendo Colombia? ¿Sabías eso? ¿Dónde están tus oraciones por ellos? ¿Dónde están tus oraciones diarias por ellos? Tú eres de los que oras solamente para pedir por ti, para pedir que tengas dinero en el bolsillo, para pedir para pagar el arriendo, para pedir únicamente que sean tus cosas las solucionadas, pero no oras por otros. Hoy el Señor te está diciendo: ese es el coraje verdadero que debe tener el cristiano creyente verdadero. Ellos todos tienen una característica particular.
ellos mueren, ellos entregan su vida y no temen hacerlo por su fe en Jesucristo. Porque ellos creen en el que los salvó. Ellos sí creen que el Señor Jesús se entregó a sí mismo por ellos. Y cuando les dicen, va a vivir si niega a Jesucristo, dicen, aquí está, máteme, les entrego mi vida. Y los matan. Eso es el cristiano valiente. Los países que se encuentran en las listas mundiales de persecución a cristianos son Corea del Norte, Somalia, Yemen, Sudán, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, etc. Y en Latinoamérica hay cristianos perseguidos en Cuba, en Nicaragua, en México, en Haití, en Colombia, en Venezuela y en Honduras. En diciembre mataron una familia completa de pastores allá en Aguachica, en el Cesar. Pero han venido asesinando más pastores. Lo que pasa es que las noticias no nos los cuentan. Aquí las noticias las cuentan. Es de lo que le conviene a este gobierno, o a los politiqueros, o a los empresarios corruptos, pero no lo que interesa al pueblo cristiano. Todos ellos, los perseguidos, son cristianos valientes, corajudos. Son verdaderos creyentes que entregan sus vidas porque tienen una fe firme, una fe segura, y saben que si parten de este mundo caído, inmediatamente van a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo pregunto, mis amados hermanos, te pregunto a ti, y me lo he preguntado a mí mismo, ¿y ahora qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hacemos con esto, mis amados? Y descubrí algo. Debe haber una tarea para ti, debe haber una tarea para mí, porque si tú y yo nos definimos como cristianos, creyentes, verdaderos, que tenemos coraje, que somos valientes para enfrentar la vida, entonces tenemos una tarea. Número 1, enfrenta tus miedos. Supera el miedo y la incertidumbre, sabiendo que Dios, tu Dios verdadero, está contigo y te dará la fuerza necesaria para atravesar los tiempos duros. No importa lo que estés viviendo, sé valiente, sé esforzado, sé un hombre de coraje, una mujer de coraje. Mire lo que sucede en 1 Samuel, capítulo 17, verso 32. Aquí está hablando el rey David, pero está hablando cuando no era rey, cuando apenas tenía 17 años y ya era un cristiano valiente, corajudo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David al rey Saúl, yo iré a pelear contra él. ¿Contra quién fue a pelear? Contra el gigante Goliat. ¿Y cuál fue el resultado de su batalla con Goliat? Victoria. Lo mató, obtuvo victoria. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque David sabía que Dios estaba con él. Entonces, tú debes superar el miedo. ¿Te acuerdas que aquí en esta iglesia entonamos una alabanza que dice por encima del sol? Cuando nosotros en nuestro corazón sabemos que nuestro Señor Jesús está allí, que allí somos llenos del Espíritu Santo, que Él sí nos cuida, que Él sí nos habla, que Él sí nos guía, que Él sí nos enseña toda verdad, entonces nosotros debemos atesorar esa palabra en nuestro corazón, afirmarla en nuestro ser, mencionarla con nuestra boca en nuestras oraciones, y poco a poco, en la medida que vamos memorizando palabra, esas oposiciones, esas cosas horribles, incertidumbres, miedos, inseguridades, se van desinflando.
hasta que desaparecen. Y vendrán otras, pero estaremos preparados para enfrentarlas. Amén. Amén. En Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y tengo que decirlo, mis amados hermanos, con mucho pesar. En esta iglesia hay muchas personas que desprecian la sabiduría y la disciplina. Tengo que decirlo, tengo que ser franco. ¿Cuándo despreciamos la sabiduría? Cuando nos conectamos, por ejemplo, a nuestra oración virtual y apagamos la pantalla. Cuando nos llaman a orar y no estamos presentes, pero sí nos conectamos para decir que estamos presentes, pero estamos mintiendo. Y la palabra del Señor nos enseña que no podemos hacer eso porque delante del Señor estamos. Sus ojos están sobre todos nosotros. Entonces, ¿para qué te conectas? ¿Acaso no sabes que conectándote vas a recibir sabiduría? Que seguramente vas a ser disciplinado por la palabra, exhortado, corregido, para que te vaya bien. Pero no te vuelvas a conectar si es que tu vida es de creer que puedes engañar al pastor o a la persona que está en ese momento enseñando. No te burles de ellos, por favor. No lo hagas. No seas necio. No lo hagas. Eso no pertenece al pueblo de Dios. Eso es indecencia. El Salmo 3, del 3 al 5 nos dice: pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. ¿Esto lo crees tú? Amén. ¿Tú te puedes apropiar de esta palabra para ti? Es para ti esta palabra. El Señor te está diciendo que Él es tu escudo, que Él te rodeará, Él te cuidará. Tú emprende, tú sé valiente. Tú emprende, sé valiente. Hay quienes no quieren dejar un trabajo por temor a perder el ingreso, pero tienen montones de capacidades para desarrollar otras cosas y les da miedo, no son capaces. Pero el Señor les dice: yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza. Y el Señor dice: aquí está mi gloria para sustentarte. Yo te pongo en alto. Y el mismo salmista escribe: clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. ¿Acaso crees que el Señor te va a dejar así como tú lo haces con Él? No, Él no opera así. Él sí actúa, Él sí te guarda, Él sí te protege. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el que te provee, Él es el que te alimenta, Él es el que te viste. Tú no te vistes porque tengas un ingreso. Ese ingreso Dios te lo permitió. Si tienes un trabajo, Dios te lo dio. Si tienes unos ingresos, Dios es el que lo controla todo. Y si Él quisiera que esa empresa desapareciera, como el año pasado desaparecieron 356,000 empresas en Colombia, la tuya sigue viva. Dios lo ha permitido. Dios lo ha permitido. Pero si Él quisiera, borraría las fuentes de trabajo para todos. Por eso es que le debes dar la gloria a Él. Por eso es que debes aprender a ser una persona de coraje, valiente, que jamás niega las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el Salmo: me acosté y dormí, pero me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. Aún en tus sueños Él está ahí.
Aún en tus sueños Él está ahí. Él es el que te cuida el sueño. Él es el que te permite descanso y dormir. Y Él es el que permite que tú abras tus ojos al día siguiente. Por eso la invitación de hoy en este valor del coraje es a que estos principios los guardemos, los atesoremos, los memoricemos, porque así somos verdaderamente cristianos corajudos. Número 2. Sé firme en la fe. El coraje se manifiesta en la fidelidad a la fe en el Hijo de Dios, incluso cuando es difícil, y en la disposición a hablar de Jesús con otros y defender tus valores cristianos. ¿Tienes valores cristianos? Claro, todos los días los recibimos. Esos debemos atesorarlos, pero debemos defenderlos. Nuestros principios no son negociables. Nuestros principios cristianos no se negocian, no se intercambian, no se cambian por otros. Nuestros principios cristianos, Dios nos los entregó. Deuteronomio 31:6 dice así: así que sé fuerte y valiente. Una vez más el Señor viene y te habla. No tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Eso es algo para memorizarlo y para orar con Él, diciendo: Señor, yo sé que tú no me fallarás, yo sé que tú no me dejarás, yo sé que tú no me faltarás, yo sé que tú irás delante de mí. Porque es que cuando vencemos es con la sabiduría de Dios, con el poder de Dios, no en nosotros mismos, no por nosotros mismos. Él va con nosotros. Amén. Amén. Y en Proverbios 24, del 5 al 6, dice así: los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Tranquilo, no te preocupes. Toma la cita bíblica en tu cuaderno y después la revisas en tu casa y compruebas que lo que se te está enseñando es la verdad. Dice: los sabios son más poderosos que los fuertes, y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Así que no vayas a las guerras sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. En la iglesia del Señor es donde están los consejeros. Los pastores, los líderes están preparados para aconsejarte. Acude a ellos. Y si tú eres un líder que está siendo formado como consejero, acude a ayudar a otros. Ve y prepárate, pero prepárate con mayor ahínco para que tú puedas ayudar a otros, porque el consejo sabio ayudará al otro, a tu hermano, a tu familiar que tanto lo necesita. Atesóralo en tu corazón. Número 3. Sé justo y honesto. El coraje también se muestra en la disposición a actuar con justicia y honestidad. Incluso cuando no es popular o fácil, recuerda, los cristianos vamos en contra de la cultura. Somos contraculturales. Nosotros no aceptamos los principios de este mundo, porque más ahora en este tiempo los principios de este mundo se han pervertido todavía más. La corrupción, la politiquería, las malas prácticas en los negocios. No, que es que donde quiera que yo voy a cotizar me exigen el 10, pues tú, si eres cristiano, no pagas ningún 10. Y Dios te ayudará, te respaldará, te protegerá, te guardará. Tú cobras lo justo, sé justo y honesto. Por eso la palabra del Señor nos habla de las balanzas justas. Nos enseña que no debemos cobrar más de lo debido. Nos enseña que si nosotros tenemos un ingreso, ese ingreso proviene de Él, no de nuestros esfuerzos humanos, porque el que se esfuerza
es porque Dios le ha ayudado y le ha dado gracia. El que alcanza una pensión es porque Dios ha tenido misericordia de él. Y no es para que se sigan levantando como muchos a decir, es que yo trabajé tantas semanas y por eso es que ahora tengo mi pensión. Si Dios no hubiera querido, no tendrías pensión. Por eso debemos ser agradecidos con nuestro Dios. Salmo 11:7 nos dice, pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Tardaríamos montones de tiempos hablando de integridad. Hoy solo la mencionamos. Pero así como el Señor es justo y como el Señor ama la justicia, entonces yo debo entender que yo debo ser una persona íntegra en cuanto haga. ¿Qué hago con mi dinero? ¿Lo gasto en vicios? ¿Lo gasto en cosas que el Señor rechaza? ¿Lo gasto en pornografía, en licores, en vicios, en drogas, en maldades? ¿Lo gasto en hacerle daño a otros? Y dice la palabra, no lo digo yo, los íntegros verán su rostro. Entonces debemos vivir con integridad, mis amados. El uso del mercado en la casa. Hay personas que desperdician mucho y todos los días las canecas de la basura se llenan de alimentos que son desperdiciados porque el hijo desobediente dice, no quiero más. Pero la mamá lo preparó con mucho amor y se va a la basura. ¿Está siendo íntegro? No. ¿Está siendo justo? No. ¿Está amando la justicia? No. El hijo que se levanta a que le sirvan. ¿Está siendo justo? ¿Por qué no se levanta a ayudar a su mamá? Vive bajo su techo, levántese, ayúdela. ¿Tiene dinero? ¿Tiene recursos? Bendiga a su mamá, bendiga a su papá. Prepárenles el desayuno, lléveselo a la cama porque sus papás se han desvivido mucho por sus hijos. Que tiene que ir a la universidad, pues madrugue más, pero antes de irse, lléveles un desayuno a la cama, porque eso es ser justo, eso es amar la justicia, eso es ser íntegro. Ahora el esposo lo hace con la esposa, le prepara un desayuno, se levanta, lo ayuda a preparar, o quiere halagar a su esposa diciéndole, mi amor, quédate acostada, yo te voy a traer el desayuno a tu cama. Dime qué quieres, mi amor. Eso es ser justo. Eso es actuar con honestidad. Eso es amar. ¿Por qué no lo hacemos? En esta iglesia tuvimos una persona, ya no está aquí. Y cuando visitábamos su casa de su mamá, apenas se abría la puerta, esa señora se sabía todas las vulgaridades del mundo, todas. Y entrábamos a orar por ella y no paraba de decir vulgaridades. Y a su hija la trataba con las peores vulgaridades. Y a sus nietos que vivían ahí los trataba con las peores vulgaridades. Era una abuela despreciable. Pero ¿saben qué vi yo en esa mujer y en sus hijos? La cuidaban, la ayudaban, le llevaban la comida. A pesar de lo que ella era, eso fue lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. A pesar nuestro, Él nos amó. A pesar de lo que somos, Él nos amó. Y entonces, ¿por qué nosotros nos resistimos a servirle a otro? Porque consideramos que es difícil, porque consideramos que no se lo merece. ¿Y quién eres tú para decir que no lo merece?
El Salmo 15 nos dice así. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Escuche bien eso, mis hermanos. Los que prestan dinero sin cobrar intereses. Los que no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Amén. Amén. Ahí está la palabra fiel, elocuente. Coge ese Salmo 15. Si no vas a leer las otras lecturas que te he dicho hoy, por lo menos toma ese Salmo 15 hoy y medita en él, en cada palabra, y aplícala a tu propia vida y ve si tú te pareces a ese Salmo o en qué te pareces a lo malo que allí está escrito en ese Salmo, y reflexiona. Siguiente punto. Persevera en la oración. La oración es una fuente de coraje, ya que nos conecta con Dios y nos da la fuerza para enfrentar la adversidad. Y si escuchaste bien, la oración es una fuente de coraje, porque te conecta con tu Padre, con el que te dio la vida, con el hacedor de tu vida. ¿Por qué desprecias o por qué despreciamos tanto la oración? ¿Por qué despreciamos tanto la comunión con el Señor? Cuando Él nos dice allá en Proverbios 3, del 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca la voluntad, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Él es quien te dirige, el Espíritu Santo. Si tú eres un creyente corajudo verdadero, entonces el Espíritu Santo mora en tu vida y Él te va a mostrar el camino que debes tomar, pero tú debes descubrirlo a través de la comunión con Él, a través de la oración, porque esa es una herramienta poderosísima que Dios te dio. Por eso Él nos manda a velar. Y por eso le dijo a sus discípulos, ¿y no han podido velar? ¿Sino acaso una hora? ¿O ni siquiera una hora? ¿Cuánto dedicas tú a la oración? ¿Hoy ya oraste? ¿O solo oras cuando vienes aquí? ¿Y solo buscas a Dios solo para pedirle? Mira cómo estamos descubriendo que el Señor sí nos ama, que el Señor sí quiere hacer de nosotros naciones poderosísimas, pero nosotros tenemos que obedecer. Y hoy la instrucción es precisamente para eso. Y esta serie viene para eso, porque es que si somos hijos de Dios, somos llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a llevar a hacerlo todo de la mejor manera. Siguiente punto, comparte con otros el Evangelio. El ir y llevar el anuncio del Evangelio a otros te llena de fuerzas nuevas cada vez que lo emprendes. Porque ahí el Señor te está volviendo valiente, te está volviendo corajudo. Pero si tú callas, te quedas frío o te quedas tibio, pero no caliente. ¿Y qué dice el Señor de los tibios?
los escupirá de su boca, y en la Reina Valera dice, los vomitaré de mi boca. Habla con tu pareja de todo esto que estás aprendiendo, habla con él, habla con ella, habla con tu mamá, habla con tu papá, pero no te enojes, porque es que Cristo cuando te trajo al camino se enojó contigo. ¿Acaso Él te trajo a latigazos? ¿Acaso Él te trajo? Bueno, iba a decir una, pero no la puedo decir. Él no te trajo en pillones a la iglesia. Ninguno de nosotros ha sido obligado. El Señor te ama, sí te ama, y te ama fielmente porque Él es fiel y verdadero. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Y aquí vemos otro tópico del Evangelio. Dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Pero ¿sabes qué? Aún dentro de la iglesia del Señor hay unos que son tremendamente tacañines. Atesoran todo lo que más pueden y siempre dicen no tengo. Son miserables incluso para consigo mismos. ¿Y saben qué? Cuando el tiempo pase, esas personas no tendrán un futuro agradable porque no actúan como Dios dice. Y Dios no necesita nuestro dinero, pero nosotros sí necesitamos cambiar este corazón de piedra tan horrible que hay en el corazón del ser humano. Tenemos que cambiar para ser generosos, para ser dadivosos, para amar verdaderamente. Es lo que dice la palabra del Señor. Y entramos a concluir, mis hermanos. El coraje bíblico no es una indiferencia temeraria ante el peligro, escúchelo bien. Ser corajudo no es ser temerario. Es más que todo una confianza firme en la soberanía y en la fidelidad de Dios. Es la disposición a obedecer su llamado y a perseguir sus propósitos. El coraje bíblico nos enseña que en el camino, así haya peligros, nosotros vamos adelante. Así haya dificultades, así haya muerte, así haya enfermedad, nosotros los cristianos, corajudos, valientes y esforzados, nos levantamos y hacemos lo que es bueno, porque el Señor dijo en el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Hoy te doy un último consejo. Memoriza versículos de la palabra de Dios diariamente. ¿Quieres hacerlo? Un amén. Dos. ¿Quieres hacerlo? Vuelvo a preguntar. Amén. Hazlo. Víctor, ¿tú quieres hacerlo? Laurita, hazlo. ¿Sabes por qué? Porque si tú atesoras palabra de Dios en tu corazón y necesitas ser libre, entonces esa palabra que es espíritu empieza a operar en ti en una forma sobrenatural, espiritual,
tan maravillosa que empieza a hacerte libre, tanto, Laurita, que cuando te des cuenta, en cualquier momento en tu vida empiezas a aborrecer todo lo malo, empiezas a aborrecer todas esas malas amistades que hacen daño, empiezas a aborrecer el pecado y empiezas a vivir la vida que Dios preparó para ti. ¿Y sabes qué? Después vas a venir a decir, yo quiero dar un testimonio, porque Cristo me ha suplido todo lo que le he pedido. Amén. Memoriza palabra, atesórala en tu corazón y no dejes de hacerlo nunca. Escúchalo bien, no dejes de hacerlo nunca.